escucha? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora. Bueno, listo. Muy buenas noches a todos. escucha. Listo, profe. Bueno, aquí tenemos 11 personas del curso, profe. Aquí están conectando ya los otros. ¿Cuántos? Tenemos en este momento 12 personas, profe. La 12. mitad más o menos del curso. Ya. ¿Qué hora es? 7:03. Tenemos 2 minuticos, ¿sí? Para las 7:05 y arrancamos. Listo, A ver profe. si llegamos a las 20. Listo. Bueno, ¿dónde? Muy buenas noches a todos, a todas. Tenemos ya 17 personas, ¿verdad? Entonces, eh, Bueno, profe. Ok.
Listo, Nancy, arranquemos entonces. Ya hay creo 18 personas de las 30, ¿cierto? Buenas noches a todos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí. Buenas noches, sí, Ok, señor. bueno, pongamos cámaras porque estamos todos en incógnitas. Gracias, gracias. Gracias, Vicky, gracias, Joana. Gracias, los que están colocando en cámaras. No veo sino 2 personas en cámaras. Ah, María Victoria, gracias. Diego, gracias, buenas noches. Hola, Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. hola, Vanessa, buenas noches. ¿Qué vas? Esa ya está jugando una mala pasada. Bueno, aquí están colocando que Manuel va manejando, profe, entonces por eso no puede colocar la cámara. Ok. Listo, bueno. Bueno, vamos a orar y arrancamos. Yo creo que le dimos un tiempo prudencial como para que lleguen todas. Andrea, por favor, oras y era María Victoria, pero yo empiezo. Amado Padre, mi Dios, mi Señor, nos reunimos una vez más aquí en tu presencia, Señor, para ocuparnos de los asuntos tuyos, Señor, principalmente de esa gran tarea que nos dejaste, que llamamos la gran comisión, que es evangelizar, llevar tu palabra a todos los ámbitos de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, Padre. Continuamos, Señor, con ese firme propósito y aprendiendo estrategias, aprendiendo técnicas, aprendiendo, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos revela para poder hacer un trabajo efectivo y eficaz, Señor. Gracias, amado Padre, oro por todos mis hermanos, mis hermanas reunidas en esta presentación para que sus asuntos, mientras ellos están acá concentrados en su clase, asuntos de su casa, Señor, tú los tomes y tú les des curso, Señor. En el nombre de Jesús oramos y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amado Dios, ponemos delante de ti tu presencia, Señor, para que estés en medio, Señor, de nosotros, los que disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para renovar nuevos conocimientos en el tema del Evangelio, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, que no falle, Señor, las ayudas tecnológicas, Padre Celestial. Aún permite que los que quieran y faltan, Señor, se conecten adecuadamente, Señor. Permite que estemos concentrados, Padre Celestial. Atrae nuestra atención en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y María Victoria. No hay micrófono. Queda apagado el micrófono. Padre Celestial, seguimos en tu presencia, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por lo que vamos a aprender en estos días, en esta hora. Te pedimos, Señor, que redargullas nuestro corazón, Señor, que nos des hambre y sed de tu palabra, Señor, y que nos motive, Señor, para compartirla con las otras personas, porque queremos que también sean salvas, Señor. Sabemos de la importancia, Señor, porque creemos en la eternidad, Señor. Creemos que hay 2 eternidades, la una contigo y la otra sin ti, que afortunadamente nosotros tenemos la eternidad ya contigo. Pero muchas veces nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente en general está aún perdida, Señor. Así es que ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed por las almas, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, María Victoria. Gracias, Andrea. Voy a empezar haciendo la pregunta de cómo les fue con la lectura. ¿Leyeron su tramo, su fracción de lectura? ¿Y entendieron el cuadrito de distribución de la lectura del libro? Vanessa, dale. ¿Cómo les fue con la lectura? Bien, pues digamos que acá con las compañeras del grupo nos dividimos como por las páginas y también por los temas.
porque pues obviamente como habían como tantas páginas, entonces teníamos que abordar los temas y cerrarlos. Pero no sé si era, pues a mí me dijeron que pues tocaba esperar que se haga al final del módulo, entonces lo único que hicimos fue repartirnos, pero todavía no lo hemos leído. Lo que sí hicimos fue como ponernos de acuerdo con el otro, con las otras guías que tú subiste, creo que eran las de las diferentes clases de evangelismo, la ateo y todo eso. Ajá. Esa es una tarea, la última que mencionas, una tarea que ya debió haberse presentado, o haberse subido. Sí, esa fue la que subimos. Católico, al judío, tal, ¿sí? La otra que me mencionas del libro es al final, ¿sí? Pero lo importante es que se hayan distribuido, como tú dices, los temas, el número de páginas. A cada uno le tocó 40, 50 páginas a cada grupo. Entonces, yo creo que 6, 7 páginas le tocará a cada persona. Juntan todo eso y hacen un resumen, ¿sí? Un resumen del tema. Y lo presentan el último día de clase. Alguien lo va a exponer del grupo, todos deben estar preparados. Yo elijo a alguno del grupo para que lo exponga. Y pues los compañeros le pueden ayudar. Y esa es la nota comunitaria de todo el grupo. En cuanto al proyecto de evangelización, a la tarea final de evangelización, esa es individual. Cada uno lo va a hacer y lo va a exponer su experiencia. Si recibió el candidato al reino, recibió al Señor, perfecto. Y si no, pues nos cuenta cómo va, qué estrategia utilizó, si era un judío, si era un católico, de los siete tipos de personas que podemos abordar, en cuál clasificaba el candidato al reino. Bueno, creo que está claro todo. Solamente voy a repasar quiénes estaban en cada grupo. Beatriz tiene la mano levantada. Gracias. Beatriz. Buenas noches. Sí, quería pedirle a la profesora Nancy si por favor nos da o al menos al grupo 2, una claridad de dónde a dónde, porque hoy estuvimos haciendo con las compañeras del grupo del trabajo y de pronto tengo como una idea diferente. Entonces, si me pueden decir de dónde a dónde vamos para ver si lo que entendimos así es, las páginas, el grupo 2. Beatriz, permíteme, yo ya aclaro, Nancy, perdón. Yo mandé un cuadrito al WhatsApp. ¿Ese lo subiste al WhatsApp o está en la plataforma únicamente, Nancy? Bueno, entonces mira, Beatriz, ese Excel que está ahí, bueno, es que estaba en PDF, ¿cierto? ¿O estaba en Excel? Porque de pronto las personas no tienen Excel en el celular y no pueden abrir. Es de ponerlo en PDF o como imagen. Lo voy a tomar como imagen y se lo envío. Voy a hacerlo en la lectura aquí rápida de qué grupo pertenece, ¿sí? Para que tengan claridad y tomen nota, y de todas maneras yo se lo envío como imagen más tarde. Muchas gracias. Entonces el grupo 1. El grupo 1 es Diana Carolina Berrío, Andrea Celi, Claudia Lorena, Bárbara Sánchez y María Vanessa Mora. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Vanessa? Ese es tu equipo, el grupo 1. El grupo 2 o el equipo 2. María Victoria Alvear, Beatriz Delgado, Viviana Cardona, María José Collazos y Danilo o Dani Muñoz. El grupo 3, Óscar Espinosa, Lady Rodríguez, Orlando Payares, Claudia Barrios y María Alejandra Aragón. El grupo 4, Windy Valeria Rodríguez, Liliana Arevalo. Rosa, estoy en clases. A las 9 te llamo, ¿vale? Bueno, a las 9 me llama. Giovanni Montero, Diego Alejandro Campo y Brian David Pastrana. ¿Listo? Y el grupo 5 es Ana María Galvis, Yolanda Corredor, Susana Arevalo, Mariana Padilla, Emanuel Morales y Karen Rincón. Eso es el listado que hicimos en la clase pasada. ¿Alguno falta? ¿Alguno no está o está mal en su grupo? Profe, nosotros
De pronto aquí en la sala está Daniel. Exacto, Daniel no se ha reportado con el grupo nuestro. No, Daniel no está en este momento en la clase. Él en la primera clase no estuvo, hace 8 días estuvo, pero en este momento no está en el ¿Cuál es? grupo. ¿Daniel Muñoz? Sí, señor, Daniel Muñoz. Él en este momentico no está. Si Porque quieren, aquí me candidato al reino, que era Juan Sebastián. exactamente, si él en este momentico no está. Si quieren, entonces, como yo tengo igual el número de él, como yo igual le hago seguimiento, entonces yo, pues si no se presenta hoy ahorita en la clase, yo le escribo a ver qué les pasó y yo también tengo el contacto de él. Entonces, si quieren, me pueden escribir ahorita la chica del grupo y yo se los mando, ¿vale? Ah, bueno, profe, yo le escribo porque como yo ahorita la llamé, entonces yo le escribo y usted me lo deja ahí para agregarla al grupo. Listo. Vale. Ok, gracias. Bueno, sigamos entonces. ¿Está claro lo del grupo? Buenas noches, profesor Guillermo y profesora Nancy. María Alejandra está también en nuestro grupo, María Alejandra Aragón, pero yo no la vi conectada hace 8 días ni tampoco la veo conectada hoy. La verdad no la recuerdo. Entonces le voy a escribir a la profesora Nancy para ver si nos facilita su contacto. Gracias. Ok. Sí. Profe, lo que pasa es que tengo 2 compañeritas que estaban saliendo de trabajar y no les han dado acceso a la clase. Creo que están en espera. Gracias. Pero mira que no, si le dicen nuevamente porque no tengo aquí a nadie en espera aquí en la sala. Les digo que den clic nuevamente. Ingreso. No las tengo aquí pendientes. Bueno, sigo con el cuadrito. Entonces el grupo 1, que es el grupo amarillito acá, tiene 47 páginas, va de la página 15 a la página 21. Yo les mando el cuadrito. El equipo 2 va de la página requisitos de la página. Debe ser de la 21 a la 42, sí. Y no de la 42 hasta la 21. Correcto. Profe, qué pena. Es que no he podido, me está fallando la cámara y no he podido prender la cámara. Con Carolina Berrío. Bueno, te quiero comentar algo allí en cuanto a los temas. Nosotros nos guiamos no tanto por las páginas, sino por el tema. Ahí donde dice, digamos, en el grupo 1, que sería el punto 1 y 2, que es ganar un alma. Y en el 2 dice 15 requisitos para ganar almas. Como el 3 empieza con como el capítulo o el tema 3, requisitos para ganar almas, empieza en el 64, pues nosotras estuvimos dividiendo y creemos que nosotros vamos hasta la 63, no hasta la 42. Porque así sumando las páginas nos dan como 28 y son como 50, 47, 48. Esa es mi duda también. Esa es la duda mía. 63, gracias. Ok, hasta la 63. El segundo grupo sería de la 64 a la 99. 64, 99. Están trocados esos números, ¿cierto? Sí, claro. Sí, las páginas están trocadas ahí. Pues es como más bien como tener en cuenta los temas. Tenemos una guía que los temas, correcto. Sí, señor. Yo ahorita reviso en el libro y coloco bien las páginas, pero llevémonos por los temas. Muchas gracias. ¿Quién hablaba? Profe. Claudia, gracias. Profe, ¿me escucha? Sí, bien. ¿Quién es? Hola, Joana Corredor, profe, qué pena. Es que nosotros tenemos también una compañera nueva, pero queremos saber si está aquí, Karen Rincón. Grupo 5. No, Karen no está en este momento. Es que la veo allí en el grupo 5. ¿Pero si va a quedar en nuestro grupo? Yo en este último grupo los que no pertenecen a ningún grupo del listado, los que no pertenecen y los coloqué ahí. O si quieren, yo Karen no la veo en este momento aquí. Entonces si quieren también me escriben y yo les mando el contacto para que intenten contactarse con ella
para ver si... Ok. Listo. Vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, cuadraré entonces las páginas y les vuelvo a enviar esto al WhatsApp. ¿Listo? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos. ¿Cómo les fue con la tarea de los videos y de la lectura, de cómo evangelizar? Porque vi solamente 7 u 8 personas que subieron la tarea. No sé, las otras personas si la subieron, la pasaron al WhatsApp del grupo, pero que ahora como a las 4 de la tarde miré y solo habían 7 personas. Profesor, Guillermo, disculpe, es que yo creo que envié un trabajo, pero quisiera que me confirme. Lo que pasa es que yo no soy muy buena manejando ese y a veces me sale, creo que es como por suerte. Entonces no sé si sí lo pude enviar o no. ¿Usted me podría decir si el mío llegó? Porque no, yo no sé mucho. Yo no sé. Pues mientras estamos aquí, que Nancy lo podría hacer de pronto, pero vamos a ¿esa plataforma tiene problemas para subir, Nancy? ¿O es ahora la primera vez? No, lo que pasa es que yo no soy media nula para la parte del computador y eso. Ya, porque si es así, tú lo podrías mandar al WhatsApp del grupo, y ahí la cojo, o la coge Nancy y la sube. Okay. ¿Qué sugiere Nancy? Sí, sería, pues primero, los que tengan inconvenientes me la mandan, pero sí puedes revisar porque digamos que yo no sé si las otras personas que no la cargaron fue porque tuvieron problemas o porque pues tuvieron problemas con la plataforma porque tuvieron un problema al ejecutar la tarea. Nancy, una pregunta, buenas noches. Yo la había subido hace 8 días. ¿Eso se volvió a refrescar o si quedó la tarea hecha? No, sí quedó la tarea. Lo único es que se amplió el tiempo, pero sí quedó la tarea. Si quieren ahorita, como dice el profe, yo reviso cuáles, digamos que subieron a la plataforma. Les escribo por WhatsApp cuáles están. Y sí valdría la pena que las otras personas que no están en la plataforma, pues que nos informen si fue que no tuvieron algún inconveniente y no la pudieron hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa para solucionar de raíz el tema. Yo les mandé un texto donde estaba apologética y evangelización y los métodos para evangelizar, ¿cierto? La segunda tarea es lo de la apologética, es hacer lo mismo, leer y pasar un resumen. Tarea 1 fue cómo evangelizar a los diferentes tipos de personas. Tarea 2, cómo evangelizar, que está en el mismo documento. ¿Sí vieron ese capítulo que dice evangelizar y apologética? Bueno, entonces van a hacer esa tarea para el próximo jueves. Y dejamos abierta la plataforma para quien no haya ingresado a la tarea 1, la puede ingresar también. Quien la haya quedado incompleta, porque al principio habían 4, eran solo los videos y no se alcanzaron a mirar los textos, porque los textos son más, son 7. Entonces dejemos abierto eso hasta el jueves y suben las 2 tareas. Y esas son las únicas 2 tareas que va a haber en el curso. Ay, perdón, ¿me repite la segunda tarea cuál es? Está en el mismo texto que les envié, en ese PDF, al principio dice apologética y evangelismo. Ese título, de apologética y evangelismo. Esa sí necesito que la analicen un poquito más. De pronto, si se extienden un poquito más de la media página a una página, está muy bien. ¿Listo? Entonces ya quedamos con las 2 tareas, que serían las 2 tareas que vamos a tener en la clase. Y en la próxima clase hacemos quiz. Hoy no vamos a hacer quiz, hacemos quiz la próxima clase. Yo creo que siendo así podemos arrancar. O si hay alguna otra pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Ya somos 23, ¿cierto? Qué bueno. Carolina, profesor, tiene la mano levantada, Carolina.
Carolina. Profe, sí, una pregunta, es que acabaste de decir, no sé si de pronto en en algún momento de la clase me perdí, dijiste que para la segunda tarea, para hasta el jueves se puede subir o la clase del jueves, ¿entendí mal? ¿Tenemos clase el jueves? Sí, como hay que leer todo el tiempo hasta el jueves, desde hoy, mañana, pasado, hasta el próximo, no hasta este jueves, sino el jueves de la siguiente semana, porque eso tiene que ver con la siguiente clase. Entonces, antes de 8, de hoy en 8, vamos a tocar ese tema de apologética y lo que es la tarea. Pero la tarea quiero que la hagan ustedes antes para que la analicen y analicen el tema. Ah, ok, ¿sí? Profe, gracias. Entonces, el jueves. Pongamos viernes, pongámoslo el viernes. Yo necesito leerla el sábado y el martes volvemos ya a hablar, pero como clase de eso. Apologética y evangelismo. Ok, profe, gracias. Okay. Entonces, hasta el viernes, Nancy, por favor. Y deja abierto para que suban las 2 tareas hasta el viernes. Quien no la haya completado. Y ahí sí ya cerramos, bueno, porque ya la aplazamos 2 veces la primera tarea, el plazo de la primera tarea. Ahí cerramos, que como fue. En la próxima clase tenemos un quiz. Orlando está levantando la mano y Claudia. Buenas noches, sí, profe, es que estoy un poquito confundida. O sea, una tarea que ya hicimos era tomar cada uno de los videos, hacer un análisis de 5 líneas y de cada uno de los capítulos de apologética, 7.1, 7.2, 7.3, el ateo, todos de esos hicimos media página. Esta tarea nueva es el punto 5, apologética y evangelización. ¿Va de qué página a qué página? Es la primera parte la que... Parece que hiciste las 2 tareas. Sí. Según lo que te entiendo. Ya terminaste. Hay un capítulo inicial que es apologética del evangelismo, que es larguito. Esa es la segunda tarea. Pero si tú ya la hiciste y la presentaste, pues sí, adelante. Sino que me confundí es porque en esa tarea que nos habían enviado de cada uno de esos, yo la voy a leer, qué pena. Era no lo encuentro aquí. Bueno, 7.1 el ateo, pero no leímos la primera parte. Entonces estaba entendiendo mal y pensaba que teníamos que leer también la primera parte, porque la primera parte no estaba en la tarea que nos mencionaron hace 8 días, ni hace 15 días. ¿Y cuál es la primera parte? Bueno, el texto tiene un primer punto que se llama apologética y evangelización, y ese tiene el numeral 5. Y ese va hasta la página, ese numeral 5 va hasta la página 12. Sin embargo, la tarea que nos mencionaron hace 8 días y hace 15 días empezaba en la página 12, que decía sugerencias para la evangelización, y decía 7.1 ateo, usted nos pidió media página, 7.2 el siguiente nos pidió media página. Entonces quiero confirmar que ya solo son esas 2 tareas y no hay que leer la primera parte, que es apologética, que esa parte no está. Esa es la tarea 2, es la primera parte que dice apologética. Esa es la tarea 2. Sí, no, pero eso nunca estuvo en las instrucciones, o sea que de esa la debemos hacer. Sí, pero estoy diciéndola hoy, apenas hoy la estoy diciendo. Ah, ya. Esa es la tarea 2. Tenían solo la tarea 1. Sí. Hoy 2. Ah, bueno, o sea que no lo he hecho porque lo pidió. Ah, listo, gracias. No, por eso, para el próximo día. O sea, y entonces de esas primeras 12 páginas hay que hacer un resumen de media página. Sí. Ah, ok. De cada tipo de evangelización, media página. Y esto de apologética, que es un poquito más largo, les dije que fuera una página. Una página. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno. Guillermo, lo que pasa es que estamos un poquito confundidas y perdidas con mis compañeras. Entonces, pues para estar como en línea y que de pronto no nos falte ninguna actividad. Lo primero que presentamos fue un quiz que ya se cerró en la semana pasada. La segunda tarea fue revisar los videos y el texto, el documento que tú nos enviaste, donde íbamos a hacer un resumen de 5 renglones o media página de cada uno de los puntos. Hasta ahí serían 2.
Sí. Y ya la tercera es apologética y un quiz en la próxima semana. O sea que tendríamos pendientes 2 cosas, ¿sí? Pues 2 tareas, digamos, porque el quiz ya queda de las 2 tareas. Ok, perfecto. De cómo Gracias. vamos a y la apologética. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Coloca la clase, por favor. Nancy. Sí, señor. Gracias. Hoy vamos a hablar del plan maestro del discipulado. El plan maestro del discipulado. ¿Quién es el maestro? ¿Y quiénes son los discípulos? Jesús es el maestro. Jesús es el maestro. Nosotros todos somos discípulos. ¿No? ¿Somos apóstoles? Pero no solo. ¿Somos apóstoles? No. 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 No, porque el apóstol creo que es el que hace el evangelismo. El apóstol tiene unas características. ¿Alguien la sabe? Pues la vemos al final. Una de ellas es que estaba en la presencia de Jesús, o sea, que convivió con Jesús, un apóstol. Pero ahorita al final lo digo, para que las diferencias o las características de un apóstol. Entonces, plan maestro del discipulado. Sigue, por favor. Hay el repaso de siempre. Bueno, aquí les voy a hacer la claridad de lo que está hablando ahora Vanessa. Mira el capítulo 6 o el escalón 6. Dice apologética y evangelismo. ¿Sí lo ves? Entonces esa clase es la tarea 2, la que les coloco hoy. Esa es la clase 2, que la vamos a ver después de los principios rectores. Pero ustedes la van a analizar y me la van a mandar previamente. ¿Listo? Eso es. Esa es la tarea 2. Y la tarea 1 es lo que vimos los videos y los textos complementarios a los videos. Entonces ya vimos introducción, vimos liderazgo. Hoy vamos a ver el plan maestro del discipulado y vamos a si alcanzamos a ver hombres comunes con un llamado común, poco común. Es importante este capítulo porque vamos a hablar de Jesús, de cómo Jesús manejó o dirigió o enseñó a sus discípulos, ¿vale? Jesús es el ejemplo perfecto de maestro. Nosotros los seres humanos tratamos desde la antigüedad de hacer mucho esfuerzo para poder exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al hombre, a Dios. Pero había personas que en la Edad Media, en la Antigüedad, empezaron a hacer imágenes alusivas a Jesús. Y hay 4 grandes obras en el mundo que pues, sobresalen, ¿no? El Cristo Redentor, que está en Río de Janeiro, se tiene 38 metros de altura. El Cristo de la Concordia, que está en Cochabamba, en Bolivia, se tiene 34 metros de altura. Y el Cristo Rey de Sołecin, eso es en Polonia, se tiene 36 metros de altura. Tienen la misma imagen, ahorita se las paso. Tienen la misma, digamos, es Jesús abriendo los brazos, tratando de que ese sea un tributo, un homenaje a Jesús, el Salvador. ¿Sí? Pero Juan 14, 23, 24 nos dice que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Entonces esos monumentos son muy bonitos, valiosos, un gran esfuerzo no solamente arquitectónico o estético, sino de ingeniería, porque es una mole de 34 metros, es un edificio de 15 pisos que debe tener unos refuerzos especiales, ¿sí? Para que se mantenga tantas décadas ahí plantado, soportando pues la intemperie. Pero lo que debemos pues, verlo y como debemos enseñar a las personas a ver esto es como una obra maestra del hombre, de la mano del hombre, pero en un momento para adoración.
porque nosotros adoramos en espíritu, en verdad. Recuerden eso, Juan 4:23. Lo demás es admirarlo. Te voy a mandar esta para que la coloques ahí, por favor, Nancy. Segundito. Sí, señor. La presento en este momento. O sea, quito Sí, esta sí. presentación y coloco la que me manda. Sí, voy a mandarte solo una imagen. ¿Listo? Una imagen. Para que miremos esto que... al WhatsApp, ¿listo? Así como esas imágenes de los Cristos, todo el mundo hay muchas imágenes, ¿verdad? Imágenes de Jesús, pero que se prestan se prestan a idolatría, porque empiezan a hablar del Cristo redentor, del Cristo de espaldas, del Cristo de los despojos o el Señor de los despojos, ¿verdad? Eso ya raya con idolatría. Entonces miremos esto un segundito. Por favor, mientras yo hago esto, necesito que busquen Lucas 8:1-3 y Juan 4:4-26. Vanessa, ayúdame con Juan 5:17. María Victoria, ayúdame con Mateo 14:23. Y Claudia, ayúdame con Mateo 26:42. Mientras pasamos esta imagen. Perdón, profe, el segundo, ¿cuál fue? ¿Juan 4 qué? El segundo fue Juan 4:4-26. Y Mateo 46, ¿qué, perdón? Mateo 26:42. ¿Primera cuál fue? Disculpe. Lucas 8:1-3. ¿Ya los leemos o tú nos indicas? Espera un segundo, espera, disculpa un segundito, ya estoy. No han puesto la imagen todavía. No, es que en eso estoy, No la veo. yo estoy demorado con eso, perdón un segundito. No podía. Tocó así, Nancy. Bueno, ahí va. Ya, Nancy, ¿ya le puedes ver? Sí, señor, vamos a que ya la estoy proyectando. Ajá.
Vamos a hablar ahora de Jesucristo, de la parte humana y de la parte divina. Pero quiero que miremos las imágenes antes de pasar. Esas imágenes congregan muchísima gente, ¿no? Ya han sido objeto incluso de mucho usufruto de los gobiernos, de las ciudades, porque han sido catalogados como sitios turísticos. Y eso ha permitido, eso ahí está. Centran un poquito. Bueno, ahí es lo que les decía, Cristo Redentor, Río de Janeiro, 38 metros, es la más alta del mundo. Allá le dicen el Corcovado. Es impresionante. Yo estuve allá hace unos 10 años tal vez. Y la gente va pero de una manera mística. Y de todas las partes del mundo va, pero gente de forma mística. ¿Qué es lo que estamos aquí aclarando? Que no debe ser. Uno debe llegar allá con un interés, digamos, intelectual o de turismo, pero no de la manera mística, pensando que va a ser el milagrito, pues. Apreciar el arte. Es como cuando yo voy a una iglesia, a un templo católico, muchas veces voy a apreciar el arte, pero espiritualmente no hay nada. Perfecto, eso es. El otro es el Cristo de la Concordia, que está en Polonia, perdón, está en Bolivia, tiene 34 metros, siempre está, miren, como gobernando las ciudades, de ahí se ve como gobernante. Y el tercero, miren que es muy simpático, el de Polonia, ese tiene corona, ¿sí lo ven? Está reinando, es un rey, por eso dice Cristo Rey de ese sitio, de ese lugar. Bueno, ahí les dejo el dibujito y la aclaración. Vamos al siguiente, Nancy, por favor, y me van a ayudar ahora sí, vamos a hacer algo más interactivo acá. Jesús es el perfecto comportamiento, es el perfecto ejemplo del comportamiento humano, ¿cierto? Eso, por ahí. Siguiente. Eso, muy bien. Muy bien. En sus dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En la cruz, Cristo, el Dios hombre, murió. Esto no quiere decir que Dios ha perecido pues en la cruz, simplemente la naturaleza humana de Jesús. Lo tenemos todo claro, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza, esa naturaleza humana, Cristo, ya no está con nosotros. Sin embargo, respecto a su naturaleza divina, siempre está con nosotros. Entonces vamos a leer esto y dar un poquito de claridad. En su parte humana, leemos Lucas 8:1-3, cómo se comportaba Jesús con las mujeres. ¿Quién lo tiene? Lucas 8:1-3. Creo que alguien me preguntó. Le aclaré. Y yo tengo Lucas 8:1-3. Dale, léalo, por favor. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. ¿Cuántas iban con Jesús? ¿3? Habla de 3 allí. No. Pero dice, o sea, 3 habla ahí, pero y muchas más. Uh-huh. O sea que muchas mujeres seguían a Jesús y estaban haciendo actividades que requería Jesús en sus cruzadas evangelísticas, ¿cierto? Se iban de un pueblo a otro, alguien tenía que ocuparse de muchas cosas, de logística, los hombres de conseguir el mercado, de traer las provisiones, y las mujeres pues de algunas actividades de preparar alimentos, quizá también eran consejeras, quizá también eran
ayudaban con las personas enfermas. No sabemos, lo que sabemos es que él llevaba a las mujeres y les daba una categoría y un puesto especial. Le damos Juan 4:26. Wendy tiene la mano levantada. Ándale. No, era para leer el versículo. Dale, perfecto, complementa. Juan 4:26. Quiero que pongan cuidado a cómo Jesús trataba a las mujeres, se dirigía a las mujeres. En medio de una cultura judía, que sabemos cómo es la cultura judía. La cultura judía, por decirlo de alguna manera, es muy despreciativo el hombre con la mujer. La deja 2 pasos atrás, no puede hablar en público, la sientan en las últimas sillas. Es una cultura más que machista, de pronto ofensiva hacia la mujer. Bueno, y en esa cultura, me imagino que antes mucho más sería, consideraban que las mujeres solamente tenían una función reproductiva y de hacer los oficios de las casas. Ese era el pensamiento judío tipo. Ahora miremos qué dice Jesús al respecto. Juan 4:26. Sigue, Wendy. Este lo... Bueno. Bueno, pues, Juan 5:17. Juan 4:26. Entonces no, ese no lo tengo, qué pena. al igual está ahí en la diapositiva. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No, ese era el anterior. ¿Cuál es? Bueno, ¿Juan 4? Entonces sí, es 4, pero es desde el 4 hasta el 20. ¿Hasta cuál? Al 26, pero entonces es la segunda parte de la que yo quiero que... Pues es la samaritana, sí, listo. ¿Lo leo? Sí, por favor, la parte donde habla de la mujer. A ver. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias. Hasta ahí, María Victoria. Bueno. Entonces, Wendy y María Victoria, dos comentarios, un comentario cada una, que les trae esa lectura. ¿Qué reflexión les deja? Pues yo creo que uno muchas veces tiene necesidades y no sabe cómo a quién dirigir esas necesidades. Y como que si a veces entendiera que Dios es como todo, o sea, como que tenerlo a Él es suplir todas esas necesidades. Eso es lo que me deja, digamos, que a mí. Yo creo que algo muy importante es que Jesús conoce nuestro corazón. No importa dónde estemos ni quiénes seamos. Él conoce nuestra vida y esa es una realidad que tenemos que tener presente en cada momento de nuestra vida, porque Él está ahí presente. Y segundo que me llama la atención es la demanda que Él hace de la verdadera adoración, que en mi concepto es la obediencia. Es permitir que a través del Espíritu Santo Jesús sea formado en nuestro corazón. Gracias. Muy bien, las dos muy acertada en su reflexión, pero hay una cosa específica que Jesús hace con las mujeres respecto a las dos señoras que está ahí atendiendo, a las dos mujeres. Primero, le da mucha importancia a la mujer, que entabla una conversación y es larga. Por eso dejé que lo leyera todo, María Victoria, porque Jesús le dedica un tiempo importante a la mujer. Le dice, le pregunta, le responde, le contrapregunta, ¿sí? Es una conversación larga. Ningún judío en esa época había hecho eso, habría hecho eso. Pero Jesús le da importancia. No solamente el hecho de que le perdona el pecado, bueno, la lleva a arrepentimiento, sino el hecho hacia afuera, el testimonio que está dando hacia los otros hombres, hacia los varones de la comunidad. Estoy parado con una mujer, primero que es samaritana, además, y nosotros no hablamos con samaritanos, y tampoco hablamos con mujeres. O sea, tenía dos características en contra de que haga eso. El trato, el trato es un trato amable, de ninguna manera es un trato despectivo o peyorativo, o que de superioridad. La trata como una amiga, digamos. La trata cordialmente, amablemente. Entonces quiero que eso es una característica de Jesús hacia las mujeres. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente diapositiva y vamos leyendo el siguiente versículo. ¿Quién tiene Lucas 4:15? Alguien que lo lea rápidamente, por favor. Y Mateo 4:23 lo tienen y Mateo 4:1-4. No, a mí me dijo Juan. Sí, Juan. Profe, Lucas 4:15. Sí, por favor. Listo. Dice, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. 16. Perdón. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. ¿Sigo? Sí. Listo. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar, libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Listo. ¿Lo sigo? No. Ahí está ahí. Y va reflexionando eso, el mismo ejercicio. Mateo 4:23, ¿quién lo tiene? Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Listo, hasta ahí.
Mateo 8, 1, 4, ¿quién lo tiene? Mateo 8, 1, 4. ¿Quién quiere buscar? Vanessa. Mateo 8, 1, 4. Vale, dale, Carlos. En aquellos días, ay no, perdón. Perdón. ¿Leo? Sí, por favor. Bueno, Mateo 1, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. Mira, no se lo digas a nadie, dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Ok, está ahí. Entonces, dale, Joana, ¿cómo interpretas eso respecto a lo que estamos hablando de que Jesús es un ejemplo perfecto? ¿Cuál fue la actitud, cuál es la característica que brilla, que sobresale en esa actitud de Jesús frente a ese hombre que fue y se le tiró a los pies? Pues aquí podemos ver un bello ejemplo de compasión, ¿cierto? Y de amor, porque pues a él no le importó que él estuviera enfermo de su piel, que de hecho creo que era la enfermedad de esa época, la lepra, creo que podría haber sido lepra, y que era una enfermedad pues, de tipo contagiosa, y él no tuvo ese rechazo ni esa discriminación por él, sino que mostró toda su compasión y todo su amor, porque pues Jesús nos ama, ¿ya? Y nos ama tal como somos, y siempre va a estar dispuesto y presto para escucharnos, para ayudarnos en todo momento. La característica que sobresale es su humildad. Es muy humilde con él. ¿Cierto? Él no va y dice, yo soy el todopoderoso y yo soy capaz de quitar esta enfermedad y yo extiendo mi mano. Y no se dio alarde de nada, simplemente lo hizo muy natural y no lo hizo sentir mal a la persona, sino que con humildad lo hace. Sí, señor. Carolina, leíste tú también. Okay. Mateo 4:23, ¿quién lo leyó? Y Lucas 4:15. En las dos habían características de Jesús. ¿Qué características resaltan de Jesús? Él no sabe lo todo. Cuando llegó al templo, abrió el libro y empezó a leer a Isaías y dije que ese día se cumplía ahí la escritura. Fue Diego que lo leyó. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Cuál es la característica que ves ahí de Jesús? Bueno, pues yo vi varias cosas, ¿no? Desde el versículo 15. Primero que todo, lo hermoso que era, pues, lo hermoso que debió haber sido, pues, haber escuchado, porque dice de entrada en el versículo 15 que todos lo admiraban. Qué grandioso haber sido, pues, estar en ese momento y haberlo escuchado de entrada, ¿no? Sí, pero por favor, enfócate en la actitud de Jesús. O sea, ¿qué características resalta de Jesús con eso que hizo? Bueno, ya digamos, yendo más adelante, pues, una clave. Fíjate que no, el perro no está acá. Como un sabio y erudito. ¿Perdón? Se pavoneaba como los abogados que hay por ahí, de sabiduría y de erudición. No. Jesús. No, yo no creo, pues yo creo que todo lo contrario. Sin embargo, pues al abrir el rollo de Isaías, pues reveló pues lo que era la profecía, pues que en ese momento se estaba cumpliendo, ¿no? Sí, Diego, no, todo eso está bien. Yo lo que estoy enfocado es en que veamos a la persona de Jesús.
O sea, en la parte humana de Jesús, cómo actuaba ahí. ¿Cuál es la característica que brilla de él? Y te di el contraejemplo. O sea, él se pavoneaba como un erudito, como un sabio, como... ¿Cierto que no? No, pero le digo que no, no creo, no. Entonces, ¿cuál es lo contrario a eso? Humildad. Humildad, sencillez, Sí. y claridad. Porque él hablaba muy corto, muy claro y de una manera muy sencilla. Y me imagino que la amabilidad de él era en todas las actitudes de su vida, de su humildad. Sí. Y el otro versículo lo leyó Mateo 4:23. ¿Quién lo leyó? No, nada más. Yo lo leí. Dale. Bueno, mi reflexión es, este versículo nos muestra claramente la misión integral del Señor Jesucristo en la tierra. Él no se limitó a un solo aspecto de la vida humana, sino que enseñaba una verdad, anunciaba las buenas nuevas y sanaba las necesidades físicas y emocionales de las personas. Pues eso es mi reflexión. ¿Qué característica? Características, era maestro, guía. No, pero era emocional, por emoción actuaba y... No, porque... O sea, le daba tristeza, iba y curaba a un niño. No, así no era. ¿Cómo era? No, era su misión, era su ministerio. ¿Forma de ser? Sí. No, para mí era su esencia. O sea, él vino a la tierra, como dice el versículo, a anunciar las buenas nuevas, a sanar las necesidades físicas y emocionales de las personas. Habla de las cosas físicas de las personas, más no de él. O sea, no era Habla de su ministerio, o sea, lo que él hacía y que él no se limitó en un solo lugar, sino que fue por toda Galilea. Sí, pero es que me están hablando de la acción, de lo que hace y de lo que significa. Y yo pido que se concentren en la persona de Jesús, en la persona, qué sentimiento afloraba en él, qué reacción afloraba en él. Entonces, ¿era emocional? Me dicen que no. Entonces, ¿qué era? La palabra es sensible. Se condolía de las personas. Era muy sensible, se condolía de las personas, pero mantenía siempre el equilibrio para hacer una cosa o la otra. Él trabajaba. Obviamente oraba en sabiduría. Pero entonces lo que quería que lleguemos ahí es que no es emocional y que no iba curando ahí porque veía a un pobrecito y entonces, venga, pobrecito. Había un propósito en cada cosa. Ese milagro, eso que hacía ahí, impactaba no solo a la persona que recibía el milagro, el favor de Dios, sino a la gente que andaba con él. Porque acuérdense que él no andaba solo, mínimo andaba con 2 o 3 de sus discípulos, sino con todos los 12. Entonces, Jesús no actuaba emocionalmente. Ya eso es a lo que quería llegar para que lo apliquemos en nuestra vida. Así como Jesús, debemos actuar. Somos muy llamados a hacer y actuar de manera emocional, ¿sí? Y muchas veces de manera reactiva. Y actuamos y reaccionamos en caliente, ¿cierto? O sea, es difícil porque yo lo he hecho muchas veces y pienso que ya tengo una madurez y que ya no puedo reaccionar, pero lo hago porque hay en nuestra naturaleza todavía hay esos rezagos de esa retaliación, de esa rabia que uno no puede dominar, de esos impulsos. Pero Jesús sí los dominó y Jesús no actuaba de manera emocional, sino de una manera humanitaria. Era muy sensible y se condolía con las personas, pero no emocional. Bueno, y la última es Juan, lo tiene Vanessa, ¿cierto? Juan 5:17. Ay, sí, ya llegó mi turno. Bueno, Dale. Juan 5:17 dice, pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. De acuerdo. Eso es todo. ¿Qué te trae como característica de Jesús ese pasaje? Pues aparte de la acción trabajar, pienso que
ahí había como una autoridad, porque finalmente Dios Padre está trabajando, Dios Hijo representado en Jesucristo está trabajando, entonces hay una autoridad y también hay una unidad porque papá e hijo están haciendo una labor. Ajá. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Hacer una función, una labor, porque él dice muchas veces su palabra, el que no trabaja, que no coma, es lo que producido. Entonces, él está haciendo en esa parte humana que estamos hablando, es consecuente con lo que ha dicho antes. Sienta como soy el chacho del paseo, yo me siento y sírvame acá los huevitos fritos y el pollo asado y tal. Él trabajaba y a mí me impacta mucho esa película de Chosen cuando hay un capítulo, María y los apóstoles ahí en su campamento y hay una cabaña o una carpa ahí y Jesús llega pero rendido, como arrastrando los pies y María le quiere ofrecer algo y le dice, no madre, yo solo quiero irme y descansar. Y ahí vemos que entra a la carpa y ¡pum!, queda fundido. O sea que él era un trabajador incansable. Y yo no sé cuántos kilómetros en su vida recorrió, pero caminaba muchísimo. Entonces, por eso el trabajo es un atributo, es una cualidad que tenemos nosotros de desarrollar como seguidores de Cristo. Que el trabajo engrandece, el trabajo es una bendición. ¿Ven? Sí, ahora, y en ese capítulo que dices de The Chosen, finalmente él siempre pues estaba haciendo la labor y sin dejar su divinidad y sin dejar de ser Dios, él seguía haciendo la obra. Y a veces yo decía, pero no, yo ya estuviera muerta, rendida, me voy a dormir, pero realmente él seguía y como que la energía nunca le bajaba, siempre estaba dispuesto porque decía, es la obra de mi papá. O sea, era no solamente la milla esta más la milla extra más la milla esta, sino que era donde lo necesiten y como lo necesiten. Él decía, como está tan ocupado en el día, la madrugada que, digamos la noche y la madrugada que debería usarlas para descansar, descansaba muy poco y se levantaba a orar. Y Dios le daba fuerza en esa oración, restablecía su sueño seguramente, porque sabemos que no pudo haber dormido 8 horas, como dicen ahora los médicos, los científicos. Yo calculo que Jesús dormiría 4 o 5 horas, y luego una jornada dura, y luego otra jornada dura, porque hasta altas horas de la noche estaba atendiendo a sus discípulos y a las personas de los pueblos. Entonces, digamos que esa es la parte humana, que quería llamarle la atención en cuanto a que él sentía esos ataques de las personas y se sentía asediado y sentía que tendría que responder a todo el mundo, pero él era equilibrado, era equitativo. Con las mujeres las puso en su lugar, las puso, las restableció. Profe, disculpe, es que yo no veo, o sea, ¿usted está mostrando? Ahí está sí, claro. Ahí está, dice Jesucristo como ejemplo perfecto. Sí, sí se ve. Ah, entonces estaba recapitulando todos estos versículos que están acá, estaba recapitulando solamente. Finalmente, pues Jesús lo que hacía era orar, como dice ahí a mano derecha, y consultar la voluntad del Padre en todo. Vamos con la siguiente, vamos a ver otra partecita de Jesús. Me falta ahí algo, creo que me falta algo ahí en esta. Sí, una parte que es Gálatas 4:4 y Mateo 9:9. Póntenlo por ahí. Ahí está, pero no está escrita. Ah, sí, ahí está, mira. Mateo sí está 9:9 y Gálatas también 4:4. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Mira que no hubo nada accidental en la vida de Jesús.
Eso fue planeado desde la eternidad por el Padre. Cuando se cumplió el plazo, ¿qué quiere decir? Que venía programado, que había una agenda para eso, ¿cierto? O sea, no hay nada accidental con Jesús. Y Mateo 9:9 dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Fíjense que Jesús no hubo energías malgastadas. O sea, no daba pasos en blanco, en falso como nosotros, o no hacía prueba y error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué Jesús no fallaba? ¿Por qué era tan asertivo en todo? Porque Jesús conoce el corazón del hombre. Buena respuesta, pero hay una respuesta más precisa. ¿Usted consultaba a Dios? ¿Perdón, Carolina? ¿Usted consultaba a Dios? Correcto, que es lo que acabamos de decir hace un ratico. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía la anterior diapositiva? La última? Devuélvela un poquito, Nancy. ¿Qué dice a la derecha? Oraba y consultaba la voluntad del Padre. Ahí están los versículos. Sí, nuevamente sigue, por favor. Entonces, Jesús era asertivo. Él no malgastaba sus energías, como muchas veces nosotros lo hacemos al trabajar por impulso, por emoción. Sí, él era muy acertado en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque consultaba al Señor, no había fallas en él. ¿Cuál es la estrategia del plan maestro de Jesús? Primero, traté de que todos encontraran las palabras que quería que encontraran. Que fue modesto, dijimos, ¿no? Humilde, entonces modestia. No hizo alarde de su poder. También fue silencioso. Alguien le dijo, no digas nada, vete a lavar y no digas nada hasta que sea el momento. O sea, él hizo su obra inicialmente silenciosamente y a cada persona, pero todos iban recibiendo milagro y se iba divulgando el poder, pero era silencioso y de manera general y sencilla. Era fácil de entenderlo. Él hablaba de una manera sencilla. No hubo confusión al momento de llevar a cabo su mensaje. Siempre sabían los discípulos cómo eran las cosas porque él se los decía. Cómo iba a ocurrir tal o cual evento porque él se los decía. Y quiero que me ayuden con Salmo 18, 30, 32, por favor. Salmo 18, 30, 32. Y hacemos un break ahí y vemos dos imágenes más luego. ¿Listo? El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su perfección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza, hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Muy bien, perfecto. Mira lo que acabamos de decir. Camino de Dios es perfecto. ¿Por qué no se equivoca Dios? Porque es perfecto. Es porque sigue el lineamiento de su Padre. Acordémonos que hay un versículo que es una máxima: los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres, son más altos que los cielos sobre la tierra. O sea, esa perfección es la perfección divina, es la perfección de Dios. Si seguimos sus lineamientos, si somos obedientes, vamos a tener el mismo acierto que Jesús. Vamos a ser muy precisos en las cosas. Y dice que ese escudo, Dios es escudo a los que se refugian en Él. Cuando estamos abatidos, complicados, confundidos, agredidos por la gente, por el trabajo, por la sociedad, por cualquier cosa, refugiémonos en el Señor.
Y ahí es el ejemplo que decía el pastor Darío, que es como una gallinita que coge sus pollitos y con las alas los esconde, los mete debajo de ella y nadie los puede tocar, nadie puede ir a molestarlos, que reaccionaría de una manera muy violenta la gallina. Entonces, estamos escondidos, dice, bajo las alas del Señor, bajo las alitas de esa gallina, porque sí, lo simboliza así el pastor. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Hay una canción, ustedes la han escuchado, Roca Fuerte. Roca fuerte eres tú, Señor. ¿A quién iré sino a ti? Porque Él es la roca inconmovible, donde podemos asirnos y tenemos la certeza que no vamos a tener, que no nos va a fallar, que esa roca no se va a mover, que es una roca que nos da seguridad. ¿Ya? Y Él nos arma de valor y hace perfecto mi camino. Cuando dice es por aquí y por ahí vamos bien. Entonces vamos a dar un momentico ahí. Esta es la parte humana de Jesús. La parte divina la conocemos muy bien porque viene de la fruto del Espíritu Santo haciendo milagros, haciendo cosas que con el conocimiento que nadie lo tiene, solamente Él, porque Él conoce la Escritura, pero porque el Espíritu Santo está en Él. ¿Y por qué está en Él? Porque es obediente al Padre. Entonces mantiene con el Espíritu Santo en su mente, en su corazón. Le permite actuar con sabiduría siempre. Dejemos ahí 5 minuticos y Que si dos. ponerle el nombre de la canción a María José, que ella no se la sabe, que se la puede colocar ahí en el... ¿Torre Fuerte es Jesús? ¿Torre Fuerte o cuál? Sí, creo que es esa María José, ¿cierto? La que mencionabas. ¿La puede poner mientras es eso, por favor? Ya te la envío, ya te la mando, que la tengo ahí en YouTube. Ah, bueno, gracias. Torre Fuerte, listo, Señor. Listo. Aquí, ¿a quién correrá el justo? Y deportado será, creo que dice así. Ya te la envío. Bueno, en 5 minuticos nos vemos, ¿vale? Tómense un cafecito y ya nos vemos. Nancy, te voy a enviar otra parte para que avancemos al capítulo de los discípulos. ¿Listo? Ya te lo envío. Okay, o sea que ya no sigamos con esta, sino con la que me va a enviar. No, falta un slide de estos y luego pasamos a la otra, ¿vale? Y vemos unos 2 o 3 slides del otro lado, de la otra. Y avanzamos más. Ya te lo envío. Chao.
Dime. Hola, hola. ¿Volvimos? Listo, profe. Vale. Bueno, vemos la clase 3 y pasamos a la clase 4. ¿Listo? Entonces, Sandra, proyectala, por favor. Unos 20 minuticos. Ok. La que teníamos.
¿Dónde quedamos? En esta última vamos a ver como el resumen de lo que hablamos de la parte humana de Jesús. Creo que la siguiente. Ahí. Mire el plan que Jesús utilizó, un plan tan sencillo, y por el que a él le gustaba no le gustan que hagamos cosas simples, no complicadas, pero sin que eso deje de ser profundo. Entonces él aplicaba esto, revelarse poco a poco. Él no podía mostrarse en todo su poder, en todo su esplendor a unos pescadores que tenían muy poco conocimiento, que no eran eruditos, que no conocían la palabra de Dios, no habían profundizado en escrituras. Eran pescadores, eran las personas de un nivel intelectual bajo, digámoslo. Entonces él se reveló a ellos poco a poco, se fue mostrando primero una parte muy humana y luego fue enseñándoles la profundidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Luego empezó a entrenarlos, hubo un entrenamiento ministerial, explicándoles por qué se actuaba, digamos, no de forma emocional, y volvamos al punto, sino de una manera muy sensata. Y luego los preparó para afrontar, para que ellos afronten su partida. Porque Jesús sabía que les iba a dejar un hueco inmenso. Pues ellos estaban dependiendo totalmente de Jesús, en su parte anímica, emocional, espiritual y material. Entonces Jesús, tan lindo Jesús, los preparó para su partida. Les fue diciendo, me voy a ir, recuerden que el Hijo del Hombre vino para pagar por los pecados y yo tengo que morir por esos pecados. Bueno, Él los preparó poquito a poco. Entonces este es el modelo del plan maestro del discipulado. Nos enseña pautas para lograrlo y para ejecutarlo. Su estrategia, ¿cuál era la estrategia? Arriba vimos los pasos y su estrategia es lo que vimos hace un rato, que era modesto y no hizo alarde de su poder, que actuó de una forma silenciosa. Muchas veces nosotros cuando tenemos un gran logro no somos modestos, queremos que brille, que todo el mundo nos reconozca y que todo el mundo nos dé la palomita en el hombro. Él hacía los milagros más impresionantes de una manera silenciosa, no hizo aspavientos, no quería que el pueblo pues lo empezara a idolatrar, a pagarle o a hacer cosas que no estaba él dispuesto a aceptar. Simplemente era de una manera silenciosa. General, ¿por qué? Porque era fácil de entender, era un lenguaje y unos comportamientos, porque él hablaba mucho con sus comportamientos y hablaba en parábolas, fácil de entender. Y tendría que ser así, porque las personas que se dirigían en primer lugar eran a sus discípulos y a las personas iletradas que estamos diciendo, o esas personas de bajo nivel intelectual, sin ser peyorativo, pero él se dirigía a esas personas y lo hacía de una manera sencilla, no había confusión en él, era muy claro, directo, conciso. Y esas son la estrategia de Jesús. Entonces, miren que debemos aplicar esto cuando estemos evangelizando. Yo les pido de todo corazón que revisen el tema de la, ¿cómo le llamamos? ¿Cuál es la palabra? Verborrea. Muchas veces por tratarte de que la persona reciba al Señor, nos pasamos de nota y empezamos a decir cosas y cosas y a citar una cosa aquí, otra cosa allá y de acuerdo al problema que él tiene. No, de una manera muy concisa, pausada, tranquila y explicarle el plan de salvación a la persona. Por eso se ha sintetizado
tanto ese mensaje de salvación con las 4 leyes espirituales. ¿Recuerdan el librito negrito, la tarjetita amarilla que nos da el pastor? Porque nosotros repartimos en misión uno más. ¿Sí? Primero, que el hombre fue pecador y que no había forma de que volviera al paraíso con el Padre. Segundo, Dios tenía un plan de salvación. Sí, había un plan de salvación. El plan de salvación estaba la sangre de Cristo, o sea, el color rojo, la muerte y resurrección de Cristo, y por el cual seremos, por esa sangre, somos lavados de pecado, y la cuarta, que es la salvación. Entonces, esas 4 leyes espirituales se hacen de esta manera, muy sencilla. Bueno, vamos a la siguiente, porque ahí terminamos, ¿cierto? El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es intachable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque Jesús pronunció palabra de Dios. Porque él estudió mucho la Biblia. Y él hablaba con la palabra de Dios, con la mano, en la mano y en su corazón. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién? Lo leímos hace un rato. ¿Quién es la roca sino Dios? Él es quien me arma de valor y me hace perfecto mi camino. Tengamos en cuenta esto. Esto nos da seguridad, nos da certeza, nos da plomo. O sea, nos quita la emoción de la actuación, o sea, de actuar con emoción. Ahora, no estamos diciendo que seamos totalmente fríos y sin emociones, nosotros las emociones. Aquí hace referencia cuando vamos a tomar decisiones, que las hagamos de una manera sensata, sin la emoción que nos pueda generar un error en el comportamiento o en la toma de la decisión. Bueno, entonces vamos a la siguiente, Nancy. Vamos a ver dos imágenes de la siguiente, que es la acción o la participación de los discípulos en el plan, dentro del plan maestro. ¿Cómo se comportan los discípulos? Esta es la clase 4. Uy, se pasó. ¿Esta es la primera? Eso, y después de la escalerita, miren la escalerita, que en la escalerita estamos ya en el 4º piso, ¿cierto? Luego nos faltan los planes rectores del plan, que es el capítulo más largo, por eso adelantamos un poquito hoy del 4º, para que el próximo hagamos 4º y 5º. Y con eso acabamos, digamos, la parte teórica del curso. Ya sigue la apologética y el evangelismo, que es las tareas que hicimos. Entonces, la próxima clase acabaríamos hasta acá. Vamos a hombres comunes con un llamado poco común. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué me dice? Nosotros. Y primero sus discípulos, los apóstoles, y ahora somos nosotros. Somos poco comunes, hombres muy comunes y corrientes, pero que tenemos un llamado. Dios ya no lo hizo. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar de tiempo, de los 12, vamos a hablar del maestro, de la tarea que nos deja el maestro y del adiestramiento del maestro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una consideración de entrada a este capítulo. Dice que los líderes religiosos lo rechazaron. ¿Por qué creen que ellos empezaron, apenas empezó a actuar Jesús, los líderes religiosos lo rechazaron? Quiero que me digan 2 o 3 personas ¿por qué lo rechazaron a Jesús de entrada? Yo, profe, ¿puedo participar? María José. ¿Qué? Es que yo puedo participar, pero no lo he pensado. Bueno, yo pienso que a Jesús lo rechazaban porque él confrontaba demasiado, pero también desde su ejemplo. Es decir, que él les decía las cosas con el amor, pero también les enseñaba cómo hacer las cosas y ponía en alto, por ejemplo, los fariseos o las otras personas que se creían perfectas, pues humillaban o de alguna forma ultrajaban, porque en ese tiempo pues la fe era probada más que todo por las obras, por el dinero, por quien se vestía con atuendos más ostentosos.
Entonces, por ejemplo, el caso de la prostituta o de mujeres así que pasaban momentos como que para el mundo eran rechazadas, para Jesús era como que él las acogía. Ok, entraba en contradicción con las cosas que de la sociedad de ese momento, de la cultura de ese momento. Bien, bien, gracias, María José. Claudia, Orlando. Ellos, Sí, buenas noches. También Jesús entraba como a confrontar, por decir, ese legalismo que tenían los fariseos o los líderes religiosos, porque ellos en muchos momentos se pegaban como literalmente a una interpretación que ellos hacían de la palabra, pero en sus acciones se contradecían con el verdadero mensaje. Entonces, cuando Jesús confrontaba eso, eso hacía que ellos lo rechazaran. Claro, muy bien. Ahí parte de lo que... ¿Y una tercera persona? Gracias, Claudia. ¿Quién ha hablado? A ver qué parte. Bueno, María Victoria. Jesús siempre fue rechazado como el Mesías, nunca lo aceptaron como el Mesías. Así es. Bueno, y... Jesús era una amenaza para lo que ellos pretendían, Ajá. lo que ellos hacían, entonces lo veían como una amenaza. Sí, perfecto, que les podía dar poder o atención del pueblo, ¿verdad? Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Por qué rechazaban a Jesús de entrada, los líderes religiosos? Pues yo pienso que primeramente, pues como ya lo han mencionado, creo que Jesús en algún modo, digamos que confrontaba mucho la religión que ya estaba establecida en ese tiempo. Ajá. Entonces eso de alguna manera pues para muchas personas era como difícil porque confrontaba el pensamiento que ya estaba pues establecido en sus cabezas, digamos de alguna manera. Y también pienso pues que tal vez a muchos les daba miedo y pues digamos que en la dureza del corazón humano pues eso llegaba como a afectar en el sentido de creer y confiar en Jesús. Y pues también que para muchos el mensaje de Jesús de pronto podía llegar a incomodar o algo. Ajá. Entonces creo que son como esas tres Muy cositas. bien, exacto. Mira, gran parte de lo que tú dices está aquí expresado en este párrafo. Dice que Jesús los expuso como ladrones e hipócritas. Condenó su bancarrota espiritual, ya que espiritualmente estaban podridos, que no tenían nada. Dejó al descubierto su apostasía, su adoración a falsos dioses. Públicamente condenó su pecado. Miren lo que hizo él. Son motivos poderosos para que lo odien. Y los acusó de flagrante corrupción. Eran corruptos, robaban al pueblo, pedían dinero, pedían bienes, pedían cosas y no haciendo que Jesús esperaría, o Dios esperaría de ellos, que sea para los pobres, que sea para ayudar a las viudas, no, era para su propio beneficio, para enriquecerse, para comprar la mejor ropa, en fin, es ostentación. Y denunció su falsedad, la falsedad de estos falsos sacerdotes, o sea, sacerdotes que eran nombrados por conveniencia y porque iban heredando cargos en las familias. Entonces, buenas razones para que los religiosos de la época rechacen a Jesús. Vamos a la siguiente, veamos los 12 apóstoles. Sigue, por favor. ¿A quién hizo llamado Jesús? Ahorita leemos 1 Corintios 26, 29 y lo lee Mariana también, por favor. 1 Corintios 26, 29. Pero mientras lo buscas, miremos estos otros características de Jesús. Y ya lo dijimos hace un momento, alguien de ustedes lo dijo, él no explotó su popularidad, él no dijo, bueno, yo soy como los Beatles, pues. Y entonces ellos dijeron, no,
Aquí ni nos quita nuestra popularidad nadie. Somos más populares que Dios. Entonces, ahí tienen el final de los bichos, ¿no? Entonces, él no explotó su popularidad. Su mensaje era controversial, indudablemente. Como decía ahora Mariana, estaba en contra de todo lo establecido por la religión del momento. Y la gente de su propia comunidad trató de matarlo. De eso pronunciar su primer discurso, cuando dijo que esa escritura se estaba cumpliendo ese mismo día, cuando él la leyó, trató de matarle a la gente. Pues como resultado, mucha gente lo abandonó, quedaron pocos y que fueron siempre señalados y perseguidos. Entre ellos estaban los 12 apóstoles. ¿Qué dice 1 Corintios 26-29? Profe, de pronto será, pues, segunda de Corintios, porque primera de Corintios va hasta 16, no hasta el 26. ¿Será 16-29? O Llega el 16, por favor. ¿te leo el 16? Sí, yo verifico. Yo creo que tiene que ser segunda, porque 1 Corintios en 16 llega hasta el 24. Sí, correcto, es lo que dice Mariana. Entonces, sí. Segunda de Corintios. ¿O será de pronto 1:26? Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento, ¿no? Aquí, Primera de Corintios 2:29. Sí, porque la segunda carta a los Corintios llega hasta el capítulo 13. Yo lo había corregido acá. Jesús explotó. Tengo que corregir esta lámina. Busca Lucas 4:28, por favor. Mariana, Lucas 4:28. Es equivalente. Entonces yo verifico acá qué pasó. Ese dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Ajá. Es consecuente a lo que estamos hablando. Jesús levantaba envidias, levantaba sentimientos de odio, de rechazo. Bueno, yo les corrijo esa antes de enviarla. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Vamos a hablar la próxima de los 12. Donde vamos a hablar que Jesús hizo un llamado y llamado a esas personas uno a uno. Vamos a hablar de la construcción y la salvación por fe. Y cómo manejó él el apostolado, cómo trabajó el apostolado, cómo hizo discípulos y cómo fue ese proceso para enviarlo a las naciones a predicar. ¿Ok? Entonces, vamos a quedar pendiente entonces la tarea, las dos tareas, para que por favor las suban y descansemos, que descansen en el Señor. Que Bueno, María Victoria primero, dale, gracias. No, quiero despedirme con un versículo de segunda de Pedro 3:9 que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gracias, María Victoria. Muy apropiada. Claudia también, Orlando y Claudia. Sí, profesor, qué pena que reitere. ¿Las exposiciones del libro Ganadores de Hombres inician la próxima semana? No. Son para la última clase. La última clase.
Ah, ok. Y el material pues para que tengan tiempo para leerlo, ¿no? Claro. En la Perdón. última clase. Aprovecho para decirles lo siguiente. Quien quiera el libro, o sea, una copia, está en 43,000 pesos. Si gustan, me dicen, yo la mando a imprimir y se los puedo llevar el domingo o el domingo. Muchas gracias. Perdón, ¿para qué es el libro? El libro Ganador de Hombres se llama, de Spurgeon. Ah, Sí. ya, ¿y cuántas páginas por ahí tiene? Claro, es el libro marco de la clase. Claro. O sea, yo lo mandé a imprimir. Entonces, si alguien lo quiere, con mucho gusto, yo lo Pero mandé. María Victoria, una pregunta. ¿Lo mandaste a imprimir de dónde o fotocopiar? Lo que pasa es que en la Universidad del Valle hay una fotocopiadora y allí me hacen los libros, me los bajan, sí. Pero una cosa, ¿no? Acuérdate Porque que... lo busqué y no lo hay en las librerías. Bueno, exacto. Pero quiero decir una salvedad que nosotros tuvimos alguna diferencia con respecto a ese tema. Y el pastor ha sido muy reiterativo en cuanto a que no fotocopiamos libros, sino que se pague el PDF. Una vez que tú pagas el PDF del libro, que vale 20,000, 30,000 pesos, lo bajas y ahora que ya lo tienes en tu computador, lo imprimes y puedes darle copia a otras personas. Pero no coger un libro original y fotocopiarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, que tenga un costo y que no lo pague. Y puede de pronto, de ese que ya lo bajó y lo compró legalmente, entonces tú puedes hacer varias impresiones para uno o dos compañeros. ¿Sí me explico? Sí, yo traté de buscarlo en la iglesia, pero no hubo. No lo hay. Por eso yo se los mandé en PDF. Ahora, pues si quieren, cojan el PDF que les mandé, imprímalo. ¿Sí? Eso sí lo pueden hacer. Imprimirlo y tenerlo en papel. Pero no pueden fotocopiar, porque no está bien. ¿No? Ok, y Carolina, ¿tiene la mano levantada? Profe, dos cositas. ¿Me regalas el versículo del primer punto, el tiempo? Perdón, ¿quién está hablando? ¿Está hablando dos personas al tiempo? Primero Carolina, y ahorita... Listo. Por favor, me regalas el versículo del primer punto, el tiempo, y que no alcance a tomarle nota. Y segundo, para preguntar si ya tienen definido la fecha de la clase, que es la exposición, es la última, la presencial, es para saber y podernos como programar. Y la última clase presencial hacemos las dos cosas. La exposición del libro, que es uno de los miembros del equipo, lo expone, tiene 5 minutos y los compañeros le pueden aportar algo mientras estás poniendo. Y esa nota es para todo el grupo. ¿Listo? Y luego esos serían 20 minutos, ¿no? Son 5 grupos por 4, 20 minutos en la exposición del libro, y el resto del tiempo es para el testimonio o para que usted nos cuente cómo le fue con la evangelización de su candidato al reino. Sí, señor, sino que mi pregunta es que si de pronto ya tienen la fecha, es decir, el día que es presencial. ¿Cuál es la última fecha? No, pues creo que son 2 meses. De hoy en 15, creo. Bueno. ¿Sí? 23. Correcto. Listo, gracias. Profesor Guillermo, ¿esa clase es 100% presencial o podría hacerse combinación presencial y algunas personas conectadas de manera remota o solo presencial? Pues la idea es que primero nos conozcamos, compartimos un tiempo, compartimos un café, lo que sea, y ustedes nos cuentan su experiencia en vivo, cómo les fue. Eso es lo ideal. Ahora, si hay una cosa de fuerza mayor, que se tronchó el pie y que no puede caminar, pues, ¿qué vamos a hacer? Los conectamos. Algún compañero que lo conecte por WhatsApp y que puedan ver por WhatsApp y que puedan ver la clase. Pero tendría que ser un motivo de fuerza mayor.
La idea es que vamos todos a esa clase presencial, ¿no? ¿Otra pregunta? No más preguntas. No, profe, ¿usted me puede compartir por favor la canción? Ay, sí, es que ya, mi roca fuerte. Yo te la comparto ahora. Mejor se la comparto a todos. Ok, bueno, oremos entonces. Amado Padre, mi Señor, mi Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar concentraditos en tu presencia, Señor. Es un tema polémico, siempre lo ha sido, Señor. Hablar de tu actitud, de tu comportamiento en esa sociedad tan machista, tan dominante de los hombres, en esa sociedad judía, Señor. Cómo tú fuiste a cambiar esos valores que tenían respecto de la mujer, respecto del pobre, respecto del enfermo, respecto del leproso, Señor. Gracias, Padre, porque tú pusiste en balanza y en equilibrio las cosas, Señor. Gracias porque nos enseñas que igualmente tenemos que comportarnos frente al indigente, frente a la persona que está de pronto con una enfermedad mental o que está en situación de extrema pobreza, debajo de un puente, ese muchacho que está ahí en la esquina de la panadería, que duerme debajo de ese puente, o una mujer que está de pronto malos pasos, Señor, que seamos muy humanos con ellos, que pongamos, es como tú lo hiciste con la samaritana, como tú lo hiciste con el leproso, que tengamos esa sensibilidad para poder ayudarlos si está en nuestro alcance, con una palabra, con un detalle, de pronto con un pan y un café, no sé, con algo que tú pongas en nuestro corazón. Permítenos ser sensibles, Señor, y que no pasemos por alto la necesidad de esa persona, de ese indigente, de esa mujer, de ese hombre que están sufriendo una situación difícil, Padre. Gracias, Padre, por todos los alumnos que están acá conectados, porque tú hiciste posible, Padre, que este curso se diera, tú hiciste posible que las personas acudieran a prepararse en el IBLI y a conocer más de ti, más de tu persona, de tu poder, de tu parte humana y de tu parte divina. Gracias, amado Padre. Descansamos en ti y en el nombre que sobre todo nombre oramos y con el poder del Espíritu Santo damos nuestro país en tus manos, Señor, para que tú obres y pongas en orden nuestro país. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todas, a todas. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días, ¿no? Chao, chao. Bendiciones para todos. Buenas noches. Chao, que descansen. Chao. Chao, profe. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.